Oigan, a ver, y viendo como nuestra vida hoy en día, de lo que hacemos hoy, pensábamos que lo íbamos a estar haciendo cuando entramos a la universidad. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Mayrux, ¿tú qué tal? ¿Tú, Bien, Mayra? también. Aquí Contesta tu todo propia bien. pregunta. Pues la verdad es que voy y vengo con la respuesta. A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Te voy a contar, Mayrux, hoy tenemos una invitada increíble, Camila Villegas, que es como Leonardo da Vinci contemporánea. O sea, de verdad, lo digo, lo digo con mucha certeza, nos conocemos desde que tenemos 5 años, ¿eh? Literal. Entonces, Camila, no quiero decir, porque ahora Susan dicen es una mujer camaleónica, un hombre camaleónico. Yo diría, Camila, eres multifacética, ¿no? Es una economista talentosísima, aunque nunca se dedicó y si se hubiera querido dedicar lo hubiera logrado. Es escritora, es dramaturga, es una crítica social. Y Camila sí no se dedicó luego a lo que estudió, pero lo que pasa es que en la vida, en la mente y en el corazón de Camila no cabe solamente una cosa. Caben Exacto. demasiadas y es por eso que hoy la tenemos aquí en Es lo que hay. Bienvenida, Camila. Bienvenida, Gracias, Camila, un Pato. Mayra, gusto. hola. Muchas gracias por invitarme. Pues no sé, yo diría más bien que más que multifacética, soy dispersa. Soy dispersa, entonces me distraigo fácilmente del lugar de donde estoy. Y sí, Híjoles, eso no definitivamente lo voy a no. comprar, pero ok. Y Todo el mundo tiene definitivamente derecho sí, a su no. opinión. Yo no me visualiza, o sea, yo no, o sea, no puedo decir que me equivoqué de carrera porque creo que todo suma. Eso es algo que he aprendido en la vida, todo suma, pero sí, no estoy para nada en el lugar donde creí que iba a estar, ¿no? Cuando yo entré a la carrera, estaba persiguiendo, entré a estudiar economía, ya verán, ahora no me dedico para nada a eso, lo mío ahora es el teatro y la novela, entonces no puede haber nada más diferente a los bancos y los grupos de análisis económico que el área artística de las letras, pero sí, no, o sea, pero yo entré ahí, yo creo que un poco pensando en que desde un lugar, creo que bastante feminista, pensando en que yo no quería ser una mujer que mantuviera un hombre, ¿no? O sea, que yo quería tener mis propios recursos, que yo quería tener la posibilidad de salir adelante económicamente por mí misma y y literatura en ese entonces era una de esas carreras que se visualizaban como el mientras me caso, MMC. ¿no? Ujú. Exactamente, MMC. Entonces, pues no, o sea, ¿cómo me iba yo a plantear de manera seria estudiar una carrera como letras si lo que yo quería era ser una mujer echada para adelante? Bueno, además de que me gustaba todo, en eso sí creo que pues, soy una ñoñaza, desde siempre he sido una ñoña, me encanta estudiar y me encanta estudiar todo. Todo menos paréntesis química, la química. Ya hablamos del tema, pero sí. No, pero te voy a decir algo, o sea, es cierto, Camila también comparte junto conmigo una gran pasión por los números. Y llega un momento que los números, en ese sentido, como la palabra que usa Mayra, son medio ingratos, sin desviar el tema, pero porque para, los quieres tanto que los quieres estudiar, pero no necesariamente la vida te lleva a aplicarlos, no sé cómo explicarlos, siempre los Sí. aplicas, ¿no? Me refiero a nivel profundo, como lo estudió Camila en economía o yo en ingeniería, pero pues sí, también es uno de tus amores, Camila, así es. No, me encantan los números y sobre todo me encantan porque me retan, o sea, porque no es algo que se me da de manera natural. O sea, yo verdaderamente tuve que estudiar economía, o sea, tenía que estudiar, tenía que sentarme por horas y horas en la biblioteca a entender la integral sobre la integral y sujeto a más, menos, ya sabes, estas ecuaciones gigantescas que abarcaban 3 páginas y luego tenías que resolver. Bueno, ¿no? El teorema de no sé qué y el teorema de no sé cuánto, y para mí era un reto intelectual, creo que eso era lo que más me gustaba de las matemáticas, pero por otra parte, si yo hubiera sido fiel como a esa pulsión natural que uno tiene desde niño, porque yo creo que desde niño tenemos esa pulsión, o sea, esa es como que la semilla de la pasión de lo que queremos hacer con nuestra vida está ahí. Y si fuéramos más autorreflexivos y nos escucháramos un poco más, nos dedicaríamos a eso que venía con nosotros desde niño, porque también cuando nos vimos ahora en el Teatro Pato platicábamos de cómo yo de niña entraba a los concursos de cuento y ganaba los concursos de cuento, porque me encantaba, o sea, me encantaba leer y me encantaba escribir cuentos, o sea, yo era de, es más, fuiste con Cris Giró a la obra de teatro y yo me acuerdo que éramos ella y yo, y a lo mejor otra perdida también, loca, que en primaria íbamos a la biblioteca a rentar libros. O sea, ¿quién Yo hacía eso también, en acuérdate. primaria?
Por eso, o sea, pero éramos Sí, sí. 4. Estoy totalmente de acuerdo y ahorita que hablabas justamente, Camila, del salto cuántico, sí lo diste, ¿no? Porque ahorita te hemos descrito y tú también te has descrito como una mujer apasionada de los números que sí eres y de repente, como bien dices, y para quien no sepa y nos esté oyendo, Camila ahorita reestrenó una obra que ya había sido lanzada hace 10 años, que se llama Jacinto y Nicolasa, fantástica, no se la pierdan, quien vive en el DF, está en Coyoacán, en redes, vamos a poner los datos, y también está estrenando una novela que también nos va a platicar, se llama Lo demás es silencio, esa sí está salida del horno, literal novedades en Gandhi y en varias librerías más, pero Camila, sobre todo el sábado que vi tu obra, estaba yo pensando, y ahorita Mayra siendo de Chihuahua en particular, porque tanto la obra como la novela toman lugar en el estado de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, estaba pensando, es decir, qué importante el arte, ¿no? En todas sus formas, en particular en el tuyo, pues toma forma a través de la pluma, pero qué importante el arte para transmitir las realidades sociales. O sea, yo me impactó en tu obra en 1 hora y cuarto, no creo que dure más. Oí Sí, 10 duró 1 hora y cuarto. temáticas sociales importantísimas, que digo, Mayra no me dejará mentir, damos talleres de storytelling y nuestros propios clientes que se dedican, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil en temas, no pueden aterrizar de esa manera y entonces fue cuando dije, es que esto es lo que es un artista, es un don. Lo que hiciste a mí me dejó muy, muy impresionada. Tocas de verdad todos los temas sociales de justicia social, minorías, marginación de pueblos originarios, pederastia, adicciones, sistema patriarcal, impartición de Wow. justicia. eh, no, no, también como apropiación cultural, eh, conexión con la naturaleza, medio ambiente, cambio climático de alguna manera, ¿no? O sea, todo esto y en 1 hora y cuarto, una manera, te puedo decir, dolorosa, o sea, me quedé, ¿sabes? Se me partió el corazón, pero por otro lado, se me partió el corazón por ver que a lo mejor estamos peor de lo que mostraste, ¿no? En la obra, lo cual es durísimo. Me gustaría pensar que una obra 14 años después está mejor o algo, pero no, no eres tú, ¿sabes? Y la otra es, yo decía, solo el arte lo puede hacer y solo gente es Sí. como con tu talento, ¿sabes? Yo no sé si en 1 hora y cuarto puedo transmitir 10 historias así, pero sí lo considero muy necesario. O sea, No, hablando, indispensable, creo yo. O sea, es lo que nos va a abrir los ojos como sociedad algún día. Pues, o sea, justo platicábamos después de la obra de teatro bueno, uno creo que, o sea, creo que la diferencia cuando estás escribiendo algo así versus quiero hablar de este tema y escribo, es que yo estoy escribiendo una historia y entonces hablo de esos temas. No sé si tiene sentido. O sí, sea, yo me di cuenta de que había escrito al final de escribir la historia. ¿Tiene Ok. sentido lo que estoy diciendo? O Sí, o sea, sea, no fue no, con el no neces- propósito de visibilizar esos temas que hiciste la historia, sino al exacto, revés. exacto. O sea, yo sí, es quería como los contar la Beatles historia. nunca quisieron ser los Beatles, es parte del artista, O sea, ¿no? yo quería contar la historia de estos dos personajes. Y entonces estos dos personajes atraviesan por esos temas, pero yo no quería necesariamente hablar de esos temas. En esta obra en particular, a veces sí es al revés. O sea, tengo una obra, por ejemplo, que habla de, de lo difícil que es conciliar maternidad y profesión, Ay, ¿no? qué padre. ¿No? Entonces mi personaje es una torera. ¿Por qué? Porque lo que hago es pongo en el lugar más extremo de lo profesional irreconciliable con la maternidad, pues es que es alguien que o sea, uno no puede salir a torear si está embarazado, ¿no? Entonces, o sea, es un poco como ahí el encarnar ese conflicto y por eso es este personaje. Entonces, en ese caso sí, por ejemplo, pensé primero en el tema y luego en el personaje, pero en el caso de Jacinto y Nicolasa, pues fue al revés. Eh, Pensé primero en En quería los contar la historia personajes. de estos dos rarámuris, y coincido en que sí es muy doloroso, pero hay una parte, y no sé si tú lo viste, Pato, pero que hay una parte como muy esperanzadora, porque eso creo que tiene el arte también. O sea, el arte no solo puede abordar estos temas tan fuertes y de manera como tan concisa y tan intensa o tan intensificada, pero también creo que a través del arte podemos imaginar otras cosas, encontrar otros personajes, ver otros puntos de vista y de alguna manera también rescatar la parte esperanzadora de estas situaciones tan terribles, ¿no? Como puede ser la marginación de los grupos indígenas, como puede ser, no sé, una situación
de deterioro de la naturaleza, etcétera, etcétera. O sea, creo No, que totalmente. Y sabes algo, o sea, lo que dices es cierto, pero yo creo que lo que es esperanzador, por lo menos para mí, o sea, para ti, es el vehículo. O sea, es que pudiste escribir la obra, es que le estás presentando, ¿sabes? Porque ¿quién da voz? ¿Quién da voz al Jacinto y Nicolás en la Sierra Tarahumara? Nadie. Pues claro, la pero da la también, obra. sí, pero también además tú mira estos personajes. O sea, estos personajes no son víctimas. O sea, que a mí eso, para mí, es importante. O sea, atraviesan situaciones muy cabronas, pero Por no son, decirlo menos. ajá, por decirlo menos, pero no son víctimas. Yo creo que Que sí para son mí víctimas de también un eso es sistema, pero están importante. empoderados. Y eso es importante, y toman decisiones. Pero yo creo que sí viven en un sistema que realmente está, o sea, están en el lado perdedor de la ecuación. Sí, o sea, que a lo mejor, digo, a lo mejor son minucias del lenguaje, o sea, sí son, el sistema los victimiza, pero ellos no son víctimas. Exactamente, ellos Ellos no se están sienten así. empoderados. Ni No, son, no, ni son. que eso creo que es importante, ¿no? Y que creo que al final también esa es una de las cosas, de los mensajes poderosos que puede dar el arte, ¿no? O sea, puede ser que estemos en una situación y en una estructura que nos victimice, pero no tenemos por qué ser víctimas. Sí, Víctor Eh, Frank, Está totalmente, tremendo. ¿no? Está Sí, tremendo. Sí, es para, oye, para otro episodio. para otro para episodio. otro episodio. Si el hombre en busca de sentido, totalmente, ¿no? Sí, Pero está cañón. no, no, realmente, y te voy a decir algo, o sea, y yo es lo que me gustaría mandar el mensaje a ti, no eres la única, digo, pues, amiga que tengo que escribir de repente, y me lo decías tú ahorita antes, ¿no? Fuera del aire, ¿no? Vives con un constante, no tú, o sea, no los que se dedican a estas El, profesiones, a- no como que dicen el avaladas por artista, el status digamos, el quo, artista. o Mayrux, o quien se dedica a algo no avalado por el status quo, ¿sabes? No, y Porque fíjate que justo quería como como con un, tocar este punto, Pato, que creo que es súper importante, o sea, porque a veces te fuiste llevando por los pasos que te tocaba seguir, por el escalón que seguía, y tú vas, sobre todo a las edades que uno decide que vas a estudiar, pues son muchas cosas que tienes externas y vas subiendo una escalerita y a veces no vas viendo todo el panorama. Y cuando creces o cuando llegas a donde ya se esperaba que llegaras, de pronto volteas y te ves y te das cuenta que hay mucho más de ti que puedes dar, ¿no? Y nos pasa en diferentes etapas de la vida. Puede pasar cuando justo sales de la carrera o te puede pasar ahorita, a estas edades, de decir, oye, espérame, yo tengo la capacidad de crear esto o de hacer esto otro, que no es lo que me dijeron que tenía que hacer. sí, no, y creo que una de las pues una de las funciones justo de las expresiones artísticas es eso, ¿no? Como poner sobre la mesa y cuestionar hasta dónde tenemos introyectado hasta ciertas cosas que debemos de hacer o ciertas maneras de funcionamiento del mundo. O sea, hasta dónde son nuestras, ¿no? Y hasta dónde son algo que hemos introyectado porque se nos ha impuesto, porque es el deber ser, porque es el status quo, etcétera, ¿no? Entonces, sí, 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 o sea, ¿cómo rompes tú, Camila, con eso? O sea, ¿no? o sea, ¿Cómo un día dijiste, para mí no fue tan difícil porque, o sea, yo terminé la carrera de economía y quiero decir que la terminé, no me dejarán mentir aquí mis colegas, que la terminé bien. O sea, si yo hubiera querido, ¿no? Hubiera podido encontrar un trabajo en algo, o sea, ¿no? El que hubieras querido, Honorable. vámonos, el que hubieras querido el en el camino ámbito en tradicional de el un que estabas? economista? Ajá. Ajá, y entonces hubiera tenido este reconocimiento que es muy claro, que tiene que ver con puestos, que tiene que ver con sueldos, ¿no? Con lana, ¿no? De haber querido seguir por ahí, seguramente hubiera podido, pero para mí la perspectiva de apostar mi vida a eso, o sea, era terrible. O sea, Pero no, ¿cuándo hiciste fue cuando me di cuenta dijiste de no? sí, sí puedo hacer esto, pero no quiero hacer esto. Pues cuando terminé y lo que tocaba, tal cual como decía Mayra, ¿no? O sea, que igual te puede dar antes de la carrera o te puede dar eso. A mí me dio, yo terminé la carrera y decía, bueno, ya tengo todo, ya tengo el papelito, salí con un buen promedio, ¿no? Tengo los contactos que uno hace, el networking que uno hace en la universidad, ¿no? Porque conozco a los maestros que trabajan en empresas, que trabajan en bancos, que trabajan en En el sector banco, sí. público, o sea, de querer puedo tocar puertas y seguir adelante con esto.
pero no, Pero no, no no me quiero. visualizaba, o sea, no me visualizaba ahí, o sea, entonces la verdad es que no fue un error estudiar economía porque al final lo que hice fue irme a escribir mi tesis o con el pretexto de escribir mi tesis terminé en la Sierra Tarahumara y esa estancia en la Sierra Tarahumara, que fueron casi 2 años, pues me dieron material para después escribir, ¿no? Jacinto y Nicolasa Sí. está ubicada en la Sierra Tarahumara, esta que es mi primera novela, que ahora está en librerías, también está ubicada en la Sierra Tarahumara, entonces a lo mejor de no haber sido por esa carrera fallida, ¿no? O por esa decisión equivocada en ese momento, no termino tratando de encontrarme en la Sierra Tarahumara 2 años, ¿no? Y Y aparte no no hay hubiera podido escribir casualidades. de lo que estoy, exactamente, no hay casualidades. Entonces, pues sí, así fue como me di cuenta. Me dio un poco un pánico escénico para usar una analogía teatral de yo no quiero hacer esto, me muero, o sea, me muero vestida de traje sastre, entrando a las 7 de la mañana al piso de remates, no, me suicido y me acuerdo en mis clases de finanzas, ¿no? Que hablaban de mercado de futuros y yo decía, o sea, me parece tan alienígeno esto, o sea, yo decía, yo quería levantar la mano y decir, es que esto no debería de existir, ¿no? O sea, Sí, claro. me parecía el absurdo del absurdo del absurdo. Yo decía, ¿cómo es posible que esto, que estemos, o sea, no lo entendía. Y bueno, corte A, me voy a otro lugar que tampoco entendía, porque tampoco entendía la cosmovisión del mundo Rarámuri, etcétera. Sí, es otro Pero, mundo y pero otra visión gracias, del mundo. gracias a esa ruptura, pues termino haciendo lo que quería hacer, o sea, que era escribir, ¿no? Y ahora es lo que hago. Wow, qué padre. Lo considero súper inspirador, la verdad, para muchas personas. Yo creo que como tú, mucha gente se siente identificada en ese momento en donde te cuestionas si lo que haces es lo que tendrías que estar haciendo, ¿sí? O sea, porque acuérdate que ahora todo es propósito, ¿no? O sea, entonces tú para poder ser un ser feliz, tienes que tener un propósito que te mueva adentro. Y muchas veces empezamos a caminar, como te digo, en la escalerita, en lo planito, en lo que se espera de nosotros. Somos una generación que el otro día alguien me lo decía y me llegó así, estamos regañados por nuestros papás y por nuestros hijos al mismo tiempo. Entonces, somos una generación medio regañadilla, ¿no? Que te dijeron que tenías que hacer las cosas de tal manera y has caminado hacia ese camino y ahorita en estas edades nuestras, como que hay despertares de mucha gente en donde realmente te cuestionas si lo que estás haciendo va con el propósito de vida que tú tienes, ¿no? Y yo creo que y yo creo que qué bueno, o sea, que cuestionémonos, pero que además tengamos un poco el valor de decir, hago otra pues cosa, no, ¿no? Digo, para mí fue muy fácil porque también en ese entonces era muy joven, pero sí creo que nunca es demasiado tarde. O Pero eso sea, también puede agregar complicación a la ecuación, Camila, ¿sabes? O sea, esa juventud te da el valor, pero también te da la ceguera, te da las dos. pero la edad también te da, a veces la edad da esta cosa como de es demasiado tarde. O sea, sí, como que creo sí, que, creo A eso yo que, no creo. que siempre es buen momento, yo tampoco, pero creo que sí, porque creo que siempre es buen momento para cambiar. O sea, o sea, que si tienes este golpe de lucidez en donde dices esto no es lo mío, pues es otra cosa. Digo, un poco, a ver, no fue radical el cambio, pero yo llevo más de 10 años escribiendo teatro y a principios del año pasado dije, pues, quiero escribir novela, ¿no? O sea, como que, o sea, aunque sea escribir, o sea, sí es entrar a otro universo, o sea, porque es otro platillo completamente distinto, o sea, Es que no, eso quiero que me cuentes, de ese proceso. yo tenía esta historia que, a ver, le voy a hacer mi comercial y les voy a enseñar mi libro, Por favor, porque está por favor, salidito del sí. horno, Ay, qué bonito. ¿no? lo Entonces demás es lo silencio por demás Camila es silencio. Villegas. Wow, está increíble. Editorial Tusquets, que además estoy muy contenta que sea en la editorial Tusquets porque, o sea, yo tengo libros de Haruki Murakami que publica Tusquets y así. Entonces, bueno, yo o sea, me azotaba en las paredes de emoción de me va a publicar Tusquets y sí, ya está mi libro desde la semana pasada en Tusquets. Pero, pero yo tenía esta historia que quería contar y sabía que no me cabía en una obra de teatro porque la historia era demasiado grande para meterla en el formato de una obra teatral, pero al Ujú. mismo tiempo, pues también el mundo de la novela no era mi universo y como en cualquier profesión, pero mucho más en el arte,
y mucho más en las letras, bueno, no sé si mucho más en las letras, pero en el arte y lo que yo sé que son el mundo de las letras, del teatro y de y de la novela, es muy difícil abrirse camino. Uno, porque por un lado, ¿cómo sé que lo que estoy escribiendo vale la pena? O sea, ¿quién avala eso, no? O sea, ¿cómo le hacemos? Lo que decíamos, Sí. no es como que alguien me va a ofrecer un puesto de director de una empresa y entonces me queda clarísimo que soy una fregona para hacer lo que estoy haciendo, pues no. O sea, No, y popularidad no es virtud también. además de todo, ¿no? Pero ese tipo de reconocimientos, pues no se dan, ¿no? O sea, no se reparten a diestra y a siniestra en el mundo del arte. Entonces, ¿cómo sé Sí. que lo que estoy haciendo vale la pena, por un lado? Eh, ya se me perdió la idea de que le estaba diciendo que en esta onda de cómo di el salto a la novela, eh, No, ¿cómo escribes el proceso, Camila? Estamos como muy, como dices ¿cómo tú, lo hago no para sabes, te sientes a o sea, escribir, no sabes, ni siquiera. en el caso de la novela yo tenía esta historia y esta historia me ha acompañado muchísimos años, no cabía en teatro y entonces pues, un día digo, bueno, pues me la juego y voy a escribir una novela y en novela soy como cualquier hijo de vecino porque nadie me conoce, nunca he publicado nada y ya sale la novela, entonces de alguna manera también hago el cambio, bueno, no completamente, o sea, no me voy de economía a letras, pero pues sí me voy de un área muy específica que es el teatro a otra que es completamente foránea, que es la de los novelistas. ¿Cómo escribo? Pues no sé, es que o sea, no sé cómo es mi proceso creativo, siempre es diferente eh, y sí se ¿Tienes vuelve, rutina? ¿Haces un ah, outline? ¿Qué sucede? o sea, te puedo decir que cada una de las cosas que he escrito se han escrito de forma diferente. Eh, ¿No? Por ejemplo, Jacinto, o sea, por ejemplo, la novela es una historia que me ha perseguido durante años, ¿no? Pero hay obras de teatro que de pronto tengo como una especie de eureka y entonces ese día me siento a escribir y escribo la novela. Tengo una obra de teatro que se llama Las arañas cumplen años, que es de niños, que escribí un día en el aeropuerto mientras esperaba el vuelo. O sea, porque Okay. iba a un congreso en Oaxaca y había un delay y saqué la computadora y escribí la obra de teatro porque en ese momento, no sé, o sea, algo estaba yo pensando y no sé qué, y al final funcionó. A veces no funciona, ¿no? O sea, a veces uno nada más, Entonces es cierto, Pero el mito Camila, de o la sea, yo chispa tengo una creativa. pregunta tantito de que tu novela que tú dices es una historia que me tiene persiguiendo años, pero esa historia la tenías en tu cabeza o esa historia ya la habías medio hecho bosquejo. O sea, porque yo no, no la tenía en sé, mi o sea, cabeza. en tu cabeza 100%. O sea, o sea, algo que sí forma parte de mi proceso creativo es que sí, o sea, que una vez que me siento a escribir, o sea, tengo que escribir o sea, tengo que escribir. Tienes que acabar, haz de cuenta, ok. Sí de pronto tomo notas y por ahí sí hay algo que, ahora las notas de voz del celular las amo porque entonces voy manejando, ¿no? Voy en el tráfico y entonces voy pensando, claro, esto está buenísimo para mi personaje y entonces puedo rescatar esa idea y a veces y a veces nada más las rescatas y luego ya ni vuelves a ellas, se pierden, pero a veces sí. Eh, sí tengo mis cuadernitos estos como de autor, que es las bitácoras creativas, eso sí hace mucha gente. Es más, por acá tengo una, ¿no? O sea, sí funcionan Sí, bitácoras, porque esperemos. ¿no? Entonces, o sea, pongo personaje tal, y, entonces, y a veces tiene hasta dibujos, a veces aquí tengo otra, ¿no? Esta es una obra de teatro que estoy tratando de terminar, que es de Mm, niños, ¿no? Pero ve, o sea, a veces ok, hago hasta esto, o, o tengo dibujitos, tengo post-its, tengo, ¿no? Entonces sí, también hago este proceso como de ir rescatando ciertas cosas que me van a ayudar, pero una vez que me siento, lo vacío todo. Eh, wow, qué increíble. De verdad, yo admiro mucho a los escritores. O sea, a mí me gusta escribir, pero no podría nunca jamás, o sea, escribir una novela, me explico. Me gusta escribir cosas cortas, soy buena redactora, pero bueno, no, pero yo, pero la Mayra, pensé verdad, lo mismo, digo, ¿eh? wow. Yo pensaba lo mismo, Mayra. O sea, yo pensaba que más de 30 cuartillas o de 40 cuartillas que duran que es la longitud de mis obras de teatro, que más de 40 ya, o sea, era imposible o sea, era una meta irrealizable para mí. O sea, que yo era teatrera. Y pues no, resultó que no.
¿no? Entonces yo no, ¿Y yo, tú, yo y no, tú, Camila, has A mí las 30 estudiado cuartillas ya me algo? sonaron interesantes. Sí. Oye, no, pero has estudiado, o sea, te has puesto digamos, a estudiar con alguien, o sea, o fue algo de que tú sí, empezaste. sí, sí, sí. Ok, O sea, yo regresé de la Sierra Tarahumara, o sea, después de que me dio mi crisis de yo no quiero ser economista y me fui a la Sierra Tarahumara, pero bueno, ajá, hay un momento donde pues tienes que regresar a la ciudad, ¿verdad? O sea, porque yo no voy a sembrar tomates por el resto de mi vida. Entonces, regreso a la ciudad y entro a trabajar en el financiero, que ahí era como un lugar donde yo podía aplicar todos los conocimientos que tenía de economía, pero al mismo tiempo pero escribir, escribir, claro, qué padre. que era lo que me gustaba. Y estando en el financiero, empiezo a estudiar en la SOGEM, que es en la escuela de la SOGEM, que es la escuela de la Sociedad General de Escritores de México. Ok, Empiezo primero con talleres y después entro a un diplomado, que la verdad es que era más como una maestría que un diplomado, pero en estas cosas que tiene la SEP y sí. ¿no? Que tienes que cubrir ciertos requisitos y que si no, o sea, no te da como el título El oficial de degree, maestría, ajá, el el degree. degree. Entonces, ahí fue donde descubrí que también que el teatro era una cosa increíble, ¿no? Porque uno de mis primeros maestros fue Hugo Argüelles, que es un dramaturgo que ¿no? Es uno de los dramaturgos mexicanos. Y ahí estudió 2 años del diplomado y ya, o sea, eventualmente dejo el financiero y empiezo a trabajar en una revista de teatro y empiezo a hacer teatro. Y una de mis maestras también de teatro o de dramaturgia fue Gabriela Inclán, que igual lo de Inclán le suena a todos y sobre todo a los de nuestra generación porque ubicamos a Sí, Rafael Inclán, pues sí es su claro, hermana, ok, ¿no? Es una familia como de artistas de y de teatreros. artistas. Y empiezo a trabajar con ella y empezamos a hacer teatro juntas en una asociación con la que llevo 15 años. Ella y yo fundamos junto con otros teatreros que se llama Tepalcate Producciones y empezamos a hacer teatro. En el Inter me meto a la maestría en letras, entonces también tengo la maestría en letras en la Ibero. Entonces sí, al final, o sea, sí estudié. Este es claro. Eh, eh, no creo que sea necesario para escribir, estudiar. O sea, sí creo Ok, que es necesario leer. O sea, ok. leer mucho y que si vas a escribir teatro, pues ir mucho al teatro. Pero Rulfo, por ejemplo, el maestro Rulfo, era contador. Ok. Pero O sea, estudió, ¿sabes? Yo también, yo sé que no todo el mundo tiene que estudiar y no estoy apegada nada más a los sistemas formales, pero creo que aportan muchísimo. pero era un gran lector. O sea, lo que sí no Sí, se puede ser o sea, y la lectura, de alguna manera, formal o informalmente, es estudio. claro, Ah, O ese sea, estudio. es estudio y es sin conocimiento. O duda. sea, Sí. ¿no? Y todos los escritores son grandes lectores. Es más, yo digo que los escritores, o sea, a mí, si me preguntas qué me gusta más, pues me gusta más leer, Ok. obviamente. Yo creo que es el primer O sea, escritor que reconocería eso, te lo prometo. no creo. No, yo sí, no, Pues de todos los verdad, escritores tienen un chorro de libros atrás, mira. sí, pero muestran mucho orgullo por lo que escriben, ¿sabes? Y te dicen que ellos toman vida cuando escriben y sí, No, bueno, sí, o sea, esta cosa que dicen los psicólogos del flow, ¿no? sí, Sí, eso solo lo obtengo si estoy escribiendo, Sí. no cuando estoy leyendo. ok. O sea, pero así en un Pero día de digamos que la 20. lectura es la inspiración del escritor, al final del día. No, Te pero da hasta el vocabulario, ¿no? es como el deli, o sea, es como el qué rico, o sea, o sea, ya sabes, de la tarde ideal, qué delicia, o sea, ahorita hagas un calor inmundo, ventanita abierta, vientecito, ¿no? Tu Un librito. libro, o sea, me parece así, o sea, el mejor de los planes. El mejor plan, claro. No, pues qué Pero padre. sí, pero esta cosa de flow sí solo se obtiene. En ese sentido sí entiendo a los escritores, Pato, que has entrevistado. O sea, sí ese flow, ese como hasta medio adrenalina, dopamina. No, una Cintia, ¿no? O sea, que ha sido Sí, nuestra escritora. invitada, sí, ya 2 veces, ¿no? Pero Y también una ella, grandísima lectora, también ella es una grandísima grandísima lectora, o sea, lectora, pero sí, Cintia te dice, toma vida cuando escribe, ¿no? sí. Pues Sí, yo el flow sí se lo doy. qué maravilla de creaciones las tuyas, Camila, de verdad. Estoy así que muero por ver esa obra de teatro y leer esa novela. Gracias por darle visibilidad a cosas que no vemos y que Ay, necesitamos no, ver. gracias a ustedes por invitarme. Sí, porque la verdad,
que es otra cosa que también para mí ha dado sentido, la verdad, a mi vida. O sea, no solamente el hecho de dedicarme a lo que me da flow, que es escribir, sino a tener la oportunidad de, a través de la escritura, hablar justo pues ustedes me entienden, ¿no? Ustedes también se dedican a cosas de temas sociales y, o sea, y creo que para mí dar un lugar de enunciación a las personas que no tienen ese lugar, ¿no? O a las historias que no encuentran ese reflector, que no van, o sea, cuyas historias no se ponen normalmente en escena, para mí es muy importante, ¿no? Eh, No, y gracias por darles voz, porque te lo prometo que es el gran reto también del sector social, ¿no? O sea, es lo que te digo, las problemáticas existen, tenemos gente que trabaja, ¿no? Que esto puede cambiar, o sea, y la esperanza está en todas partes. Yo sé que vivimos tiempos muy mediáticos, donde no necesariamente también lo bueno no vende, por así decir, pero necesita voz también, los problemas necesitan voz porque la aceptación viene el cambio. Sí. sí, y no puedes, o sea, no puedes empujar ni apoyar al cambio si no conoces las realidades. O sea, ¿cómo voy a, ¿no? O sea, ¿cómo salvo los océanos si no sé que los océanos están en No, peligro? pero y luego la gente sigue diciendo cosas como, no, eso no pasa, ¿sabes? Porque tenemos ideas ya como muy arcaicas o muy antiguas o muy romanceadas o no. Entonces, de repente, literal, gracias a obras y novelas como la tuya, existe como el reality check que nos permite, o sea, que sí le da voz, pero una voz contemporánea, no una voz que existe romanceada y es decir, esto sí sucede, esto sí pasa y a lo mejor, no, es un paso más, pero pues son los proyectos con los que chambeamos. Y sabes No, qué, Pato, es, muchas puedo veces hacer algo, las problemáticas las vemos como abstractas y no las vemos como con nombre, apellido, cara. Sí, claro, entonces Ah, cuando claro. una claro. novela te pone el personaje, te identificas como ser humano. Cuando una obra de teatro te Exacto. muestra ese personaje, le ves la cara, le ves el cuerpo, lo ves en persona. Entonces, esas cosas yo creo que llegan mucho a los corazones. Yo sí creo que el arte es una forma de comunicación poderosísima en estos tiempos. Y gracias por haber dejado la economía Ah, y haberte puesto a hacer estas cosas para el bien de todos. le decía. No, y No, digo, qué pero le padre. iniciaste en algo también me parece increíble que ahorita entiendo que lo veas así, pero yo creo que en el momento era parte de ti. Y eso era lo que quería decir. O sea, yo creo que en la vida también tenemos que dejar ir un poco la idea que solo servimos o nos gusta una sola cosa, ¿no? No, y Porque en sobre todo realidad, que vale la pena equivocarse. O sea, no, y sí somos ¿no? Que creo que es multifacéticos. parte del proceso. ¿Eh? Sí somos Sí multifacéticos. somos, O sí, sea, sí sí somos. Sí, somos también. Sí, multifacéticos. también. Sí, también. Pero Sí, No sí es creo también. que como, es es como el bien, otro día, ¿qué? perdón, de Max Verstappen, ¿no? El genio de Ajá. la Fórmula 1. Es un chavo que solamente ha manejado coches, ¿no? Entonces, en una Es, entrevista que no contestaba otras cosas y alguien dijo que puede contestar. Maneja es desde una los historia 10. un poquito triste. Es muy Para triste, mí a mí me sí, parece sí que muy es triste, triste. muy No, a mí triste, también. Pero porque, fíjate que tiene que ver con eso que platicábamos al principio, con cómo medimos el éxito. Entonces, a veces el éxito, o sea, a veces eso que reconocemos unánimemente como éxito, en el fondo lo que está haciendo es matar el espíritu humano. y O sea, parece un robot. No lo conozco, no puedo decir eso, pero sí parece un robot. porque como seres humanos, o sea, tendríamos que apostar a lo multifacético. Y en la medida que somos multifacéticos, pues tal vez no vamos a destacar en una sola cosa. ¿Por qué? Porque nuestros intereses son muchísimos. Entonces no vamos a estar nada más Claro. pegándole al piano o a la raqueta, ¿no? Ves la historia de Agassi, también el pobre, o sea, vivía insatisfecho e infeliz porque el papá lo traía de bajada pegándole a la pelota y todos atrás pensando que qué Qué suerte que exitoso exitoso este es. hombre, A los 13 ¿no? años Entonces sí creo que tuvo una Sí, también, es vida que yo creo que, difícil. digo, y ya creo que hemos grabado estos episodios, Pato, pero el éxito hay que volverle a poner signo de interrogación. Ay, Siempre. fulanito es muy exitoso, signo de interrogación, yo no conozco suficiente fulanito, o sea, que tiene un gran trabajo y un gran sueldo, pero pues eso y el éxito No, son cosas diferentes, ¿verdad? la meta es ser feliz. Sí, como te digo, ya sabes qué creo, tener un propósito en la vida que sea poner tus talentos al servicio del otro. Al ser final del feliz día eso también siempre con te va a su, dar. Sí, ser feliz no se puede No, no, siempre, no fake feliz. ser feliz también con sus, pero o te voy sea, a creo decir que hay que una cosa la como felicidad shakespeariana, tampoco es muy, sí, no es muy ti- constante, ni debe ser. tiene, tiene que ver, creo que es más, yo soy más, eh, ¿cómo se dice? Pro este quote de Shakespeare de To thine own self be true,
ese es el verdadero reto en la vida, o sea, ser fieles con uno mismo. ¿No? Mira, pues, oye, Pero realmente parafraseando, fieles con uno mismo. y decía Aristóteles, en un libro que se llama Metafísica Aristotélica, el hombre es feliz en la medida que usa sus capacidades. Entonces, no lo sé, a lo mejor Aristóteles resuelve este dilema actual Absolutamente. para terminar este capítulo, pero yo sí lo creo, yo creo que la meta es feliz y yo creo que esta felicidad lleva a esta autenticidad de la que hablas. Y desgraciadamente los episodios tienen principio y tienen fin, y aquí, Y ya llegamos al fin. como Se nos Jacinto y pasan bien Nicolás, hemos hablado de rápido. todo, ya sé, porque hay mucho de qué hablar con Camila. Camila, mil gracias por estar aquí. De verdad, Estuve feliz, gracias. eres una persona increíble, o sea, sí creo que eres multifacética y que tus etapas de la vida también pues corresponden a esta exploración que hoy te hace ser quien es. Espero esto se haya entendido, ¿no? Entonces, gracias por escribir algo como Jacinto y Nicolasa. Estoy ya con tu novela lista para empezarla y eres bienvenida en Es lo que hay siempre, siempre que tengas Muchas proyectos, siempre que gracias. tengas Claro que historias, sí, que hoy no Camila. les dedicamos tiempo, pero les dedicaremos. Y Mayriux, yo sé que esto a ti te resuena más porque acuérdense que Mayra es de Chihuahua y las novelas pasan allá, Sí, muchas, duras. muchas gracias por ponerle, como te dije ahorita, o sea, por ponerle nombre y apellido y personalidad a las problemáticas que se viven ahí y ponerlas ahí al alcance de todos. Vamos a verlas, vamos a vivirlas y a conectar con ellas. Gracias, Camila. Gracias a ustedes. Gracias a invitarme a todos. cotorrear. Y gracias a todos por escucharnos un episodio más de Es lo que hay, escucharnos y vernos. No olviden, cada 15 días un episodio nuevo. Muchas gracias.